Marrón, o sea que ahora ya están. Nos queda una mesa que además de verdad es una de las más interesantes porque es cómo de verdad aplicar la sostenibilidad. No es que hasta ahora no haya sido interesante, yo de verdad que estoy aprendiendo muchísimo y estoy viendo que hay un montón de cosas de las que no se hablan en este concepto tan genérico que es sostenibilidad. Y ahora vamos a hablar de la hoja de ruta de la sostenibilidad, de cómo aplicar esa sostenibilidad y además lo vamos a hacer, pues como hasta ahora, con gente de la que aprender muchísimo. Bueno, en esta mesa voy a llamar, los habéis visto, a María José Martínez, propietaria y chef de Lienzo. A ti no te llamo. Bienvenida, María José. ¿Qué tal? Dani Ochoa, de Montia, también, chef y propietario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? María Ritter, directora de la guía Repsol. María. Y David Ariza también, cocinero, profesor, formador también de cocina, con lo que tiene mucho más mérito casi. Bueno, pues vamos a hablar de sostenibilidad. Voy a volver a insistir en lo que os estaba. Además, sois unos poquitos menos ahora, sois 4. Que lo que decía también en las otras mesas, nos está pasando, o me está pasando, me voy a echar yo la culpa, que las cuestiones también más interesantes están saliendo al final porque se van agrupando, o sea, se van agolpando y tal, y te vas quedando con cosas dentro, no os quedéis con nada dentro. O sea, lo que hayáis venido a decir, vended vuestro libro, nos interesa escuchar lo que vais a contar. Y si de verdad no estamos preguntando cosas que de verdad a vosotros os parece importantes, sobre todo, no ya para contar lo que estáis haciendo, sino para que eso pueda servir para otra gente que lo está haciendo. Y vamos a hablar también de formación, que no se ha hablado, y así que voy a empezar por David, si te parece. Se ha hablado antes un poco de la formación, de cómo se llega a formarse en sostenibilidad. A mí me ha dado la sensación de que está muy complicado, de que la gente se tiene que buscar la vida al final para formarse y que tiene que tirar o de empresas, que al final eso pues te lo hacen muy bien, pero te cuesta un dinero. Tiene que tirar también, si no, de amigos, de gente, de socios. ¿Cómo se está formando la gente en sostenibilidad en España, David? La verdad es que se está formando a la gente en sostenibilidad poco y mal. Pues esa es la realidad. Animas mucho. Esa es la realidad. Sobre todo hay que ser realistas y hay que decir las cosas como son. Creo que desde la formación estamos haciendo un mal trabajo a la hora de intentar inculcar a la gente que hay otra manera de relacionarse con el entorno, de relacionarse con el medio, de aprovechar los recursos. Yo llevo desde el 2009 hablando de peces, hablando de plantas, hablando de cómo aprovechar lo que podemos encontrar en el campo, hablando de cómo podemos aprovechar todas esas especies de peces, ¿no? Entonces, es interesante que en las cartas de los restaurantes no tenemos que olvidar que la comida y los alimentos son estatus y posición social. Marcan nuestro nivel. Y en los restaurantes, yo desde hace más de 12 años sigo hablando de, hostia, me encantaría el día que en las cartas de los restaurantes desapareciese el nombre de los peces. Por poner un ejemplo. Porque si queremos, hablemos del mar, de la sostenibilidad en el mar, si queremos realmente poner en valor los peces, tenemos que entender que todos los peces están buenos. Y lo único que necesitamos es saber cómo cocinarlos. Y para eso está la formación. No hay diferencias muchas veces ni organolépticas ni en valores nutricionales entre las diferentes especies de peces. Lo único que acaba poniendo de moda un pescado y subiendo su precio es la demanda. Por poner un ejemplo, y eso es algo que se echa mucho de menos en la formación, hablando de pescados. Si hablamos de la naturaleza, de las plantas, etc., pues entraríamos en un tema como hablábamos antes, ¿no? Que comentaba el compañero sobre los tomates, los pequeños agricultores. Entonces, claro, tenemos que definir primero qué es temporada, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿un tomate de Almería de enero es temporada o no? Porque antes de hablar de temporada tendremos que hablar... Si me preguntas a mí, me la juego y digo no. Claro, tú te la juegas y dices no, pero somos el mayor productor de Europa de tomates y el grueso de la producción va desde octubre hasta mayo, junio. Entonces, vamos a entender cuando hablamos de
producto de temporada, cuando hablamos de producto de proximidad, cuando hablamos de producto de cercanía, ¿no? Cuando hablamos de prácticas, ¿no? Estamos hablando mucho de agricultores. Yo he vivido en el campo. De hecho, mi restaurante en el año 2010 lo tenía en el campo. Y he tenido huerto y he trabajado con agricultores del terreno y de la zona. Al final esa gente tiene que vender. ¿Tú sabes lo complicado que es conseguir que un pequeño agricultor no le eche fertilizantes a su campo cuando sabe que echándolos va a triplicar la producción? Créeme que lo sé, Dani lo sabe. Claro. Son temas que tenemos que ver. Entonces, desde la formación, en las escuelas de cocina eso nos enseña. En las escuelas de cocina se enseña a picar, a cortar, a filetear, a cocinar, mejor o peor, a elaborar. Y encima, ahora mismo, por ejemplo, yo vengo de la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana tenemos una inmensa suerte, que tenemos la red de centros CDTs, una red que da formación gratuita para profesionales. Y, por ejemplo, este año la mitad de los cursos se están suspendiendo porque no hay alumnos. Y es una formación gratuita en la que aprenden sobre diferentes temas, en las que van todos los cocineros con mayor o menor renombre, en las que primero, despertar la inquietud del público, despertar la inquietud del cocinero, despertar la inquietud del propietario del restaurante por ver las ventajas reales que tiene la sostenibilidad. O sea, ¿qué ventajas tengo? A día de hoy, el restaurante que lo hace bien en sostenible no tiene un rédito mayor que el que lo está haciendo mal en sostenible. A la hora de números. Qué duro. Yo creo que no. Ahora, María, le voy a preguntar, porque ellos están gestionando, yo conozco también en parte de esos proyectos, pero le voy a preguntar primero a Dani. Venga, vamos. ¿Vosotros qué hacéis? O todo lo que hacéis, ¿sois conscientes de que es para ser sostenibles o es una filosofía que trasciende un poco y que coincide? Con que es que a veces da la sensación eso, ¿no? Que hay gente que cree en eso y que no te tiene que decir nadie lo que tienes que hacer. Nosotros, o sea, quizá al principio, cuando abrimos el restaurante, ¿no? Hace 10 años y tal, sí que era una cosa como que nos teníamos que esforzar, porque había que esforzarse en la búsqueda del producto, en hacer el seguimiento de ese producto, de qué ha pasado, quién lo ha hecho, cómo, dónde. Quizá ahora ya lo tenemos más interiorizado, tenemos más controlada la zona, quién, cómo lo hace, todo eso ya lo tenemos un poco más dentro. Luego también un poco, ¿no? El tomate, ¿no? Yo creo que es como el ejemplo, ¿no? Sobre los tomates malos cuando, como jode, que te dé un tomate malo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el cliente, yo creo, el hostelero, el cocinero, quizá evoluciona un pelín más, ¿vale? En el tema de que sí que miramos un poco todo esto, ¿no? Que sea sostenible y hacer un poco el seguimiento de ese producto. Pero muchas veces yo mismo como cliente, no hablo de los clientes, sino yo como cliente, a veces somos quizá más egoístas, ¿no? Y quiero que esté bueno, ¿sabes? Es decir, a veces no tanto vas al restaurante y miras... Perdón el inciso, no me parece egoísta. Es que tú vas a comer a un restaurante y quieres que esté bueno. Pero por encima... se le da, por supuesto, como el valor al soldado. O sea, lo del sostenible está muy bien si está bueno. Es que si está malo yo no lo quiero. Por muy sí, pero quiero decir que si tú comes algo que está bueno, tienes que también ver un poco, oye, ¿dónde estoy? ¿Cómo han hecho esto? ¿Cómo ha llegado este producto hasta aquí? También es preguntártelo un poco, ¿no? Yo muchas veces digo, coño, pues es verdad. Tienes que mirar un poco dónde vas a comer, dónde gastas un poco tu dinero. Nosotros, digamos, todo este tema además lo llevamos no solo al producto, sino que a prácticamente todos los materiales de construcción, las mesas, el textil... Pero eso habéis ido poco a poco. Sí, porque, sí. O sea, es un camino también que empiezas, ¿no? Claro. Y vas tirando de un hilo y vas viendo que la sostenibilidad es que es pues, muy amplia. Sí, que se puede, o sea, puede llegar a todos los ámbitos, prácticamente todos los materiales que puedas tener en el restaurante. Por ejemplo, un ejemplo, la cerámica, ¿no? Nosotros empezamos con Isabel, que es una vecina, que tiene el estudio a 15 metros del restaurante, y empezamos a trabajar con ella. Ella ha ido también, gracias a lo nuestro, conociendo a más gente, vendiendo fuera, y bueno, también el hecho de poder ayudar a los artesanos que tú tengas cerca, siempre que, no sé, nosotros siempre hemos tirado de ellos y ellos de nosotros, y ha habido ahí un rollo como una retroalimentación, ¿no? Entre la artesanía, el restaurante, la gente que viene a vernos. Bueno, pues es un poco el camino, yo creo, a seguir, ¿no? Por lo menos el nuestro. Voy a terminar con los hosteleros, luego le voy a preguntar a María, que sé que está deseando. María José, vosotros,
¿En qué notáis o cómo habéis ido adquiriendo esa sostenibilidad? Porque habrá cosas que las tendríais muy claras desde el principio probablemente y otras, lo que está diciendo Dani, ¿no? Que las vas aprendiendo y te vas dando cuenta un poco sobre la marcha. Es que yo creo que al final una cosa que marca a todos los que estamos aquí sentados, que me he dado cuenta escuchando la presentación de cada uno, es que tenemos conciencia de esto desde pequeños. Mi abuelo era agricultor y yo crecí en el campo con mi abuelo y mi otro abuelo era ganadero. Tenía la vaquería del pueblo, o sea, era quien proveía a todo el mundo de leche y he crecido en ese ambiente. O sea, para mí, desde pequeña no había otra idea que no fuese así y es algo que me han inculcado desde pequeña, no en centros de formación, por desgracia, pero sí mi familia. Pero en cuanto a algo eso, a muy producto fuerte. de proximidad, a lo mejor, pero todos estos otros conceptos que van asociados a sostenibilidad, me imagino que los habréis Bueno, tenido que ir. eso ya es inquietud propia exacto. de, al tener esa semillita dentro, pues luego ir evolucionando y no quedarte atrás y querer ir a más, ¿no? O sea, de hecho, yo qué sé, cocinar a baja temperatura en tarro de cristal para evitar bolsa de vacío, cualquier cosa que pueda ir sumando, ¿no?, a esas cosas que haces cotidianamente y que no te has ido dando cuenta de que no eran sostenibles, ir eliminándolas, pero es por tu creencia propia y real, no porque quieras llegar a ningún punto. O sea, yo esto... Pero hay modas también, hay gente que se apunta a la Sí, moda. pero ¿sabes qué pasa? Creo que hacemos un flaco favor cuando decimos que algo que es bueno se pone de moda. O sea, que la sostenibilidad se ha puesto de moda, creo que es hacer un flaco favor a la sostenibilidad, porque al final es quitarle valor. O sea, dejemos que la gente se sume, sea por la razón que sea, y apoyémoslo, démosle la mano y digamos, mira, chicos, sigue por aquí o sigue por allá, puedes mejorar, puedes hacerlo mejor, pero es el camino. O sea, decir que algo está de moda y tirar para atrás a alguien porque creemos que lo está haciendo por seguir una moda, creo que es algo muy, muy feo y que no suma, ¿sabes? Y para mí no es que esté de moda, sino que es el único camino que queda y solo hay que ver el mundo como vamos. Y no que para mí no queda otra, no entiendo de otra manera, ¿no? Sí, Cristina decía antes que no es una opción, es una obligación, Es una ¿no? obligación. Para todos. Bueno, ahora sí, María, yo además es que conozco algunos de los proyectos que vosotros habéis apoyado. Tú estás ahí un poco como directora de la guía Repsol, representas a Repsol, que es una compañía que también se ha implicado con muchos clientes en hacer esa sostenibilidad, además con proyectos muy concretos, y luego también pues estás muy metida en el tema gastronómico porque vosotros sois una guía de referencia, la guía de referencia en España, de hecho, para eso. ¿Cuesta mucho dinero ser sostenible? Porque, o por lo menos empezar a ser sostenible cuando se es de cero, porque ves me estoy acordando ahora mismo, y hablando de tomates, más aún, cuando estábamos hablando de Huerta de Carabaña, por ejemplo. Pongo el ejemplo, aunque no estén aquí, porque vi las instalaciones y han logrado también eso, ¿no? La cuadratura del círculo, pero dices, esta inversión es una pasta. O sea, meterse aquí de cero y ponerlo todo como uno querría, claro, como cuando tú tienes una casa y te voy a hacer la obra. Ah, pero es que no me da para todo, tendré que ir eligiendo. O sea, ¿cuáles son los pasos? Por eso, como se llama la hoja de ruta de sostenibilidad, y habrá mucha gente que quiera ser sostenible y quiere saber cómo lo ha hecho, ahora os lo voy a preguntar a vosotros también. ¿Cuál es la hoja de ruta de la sostenibilidad? Bueno, lo que nosotros hemos hecho, un poco para poner en orden, ¿no? Desde Repsol lo que hicimos a través de la guía es querer pasar el expertise que tenemos en todos los temas de sostenibilidad y sobre todo de huella de carbono, que piensa que además Repsol es la única compañía energética en el mundo que ha dicho que en 2050 no va a tener huella de carbono, que la compensa automáticamente. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Aquí tenemos que hablar también de si está incorporado o no en el modelo de negocio. Y yo creo que esa es la clave. Es como dices tú, vamos a ir incorporando de a poco. Pero la factura energética de un restaurante representa muchísimo de lo que son sus costes. Y ahora más. Con lo cual, es como un paso natural y hasta obligatorio si quieres que también te funcione el negocio. Por eso digo lo importante que es también cuando lo vas a plantear, incluso en las escuelas de hostelería, incorporarlo ya como un elemento fundamental de lo que es tu plan de negocios. Por otro lado, yo creo que el COVID, que sirvió de catalizador de muchas de las tendencias que ya había en el tema de sostenibilidad, en el lado de la demanda, quiere decir del comensal,
nosotros hoy por hoy, y vosotros tenéis más experiencia que yo, pero nos enfrentamos a un cliente que es absolutamente consciente y que lo va a pedir y cada vez más y quiere tener nombre y apellido de los productos que pide, quiere saber que está en un lugar que es respetuoso con el medio ambiente, va a elegir cada vez más sitios como puede ser Monte, como puede ser Lienzo, que saben que no solamente es un storytelling, sino que es verdad, ¿no? Entonces yo creo que confluyen muchas cosas como para decir, ¿se trata de dinero o no? Es que se trata ya de algo que, como decías, hay que hacerlo, si lo puedes incorporar de a poco, pero sobre todo, mételo en el plan de negocios. En ese sentido, bueno, nosotros lo que decías, tenemos unos proyectos de tener una comunidad de Horeca sostenible y ahí evidentemente no en todos los restaurantes puedes poner la fotovoltaica que la puedas compartir con tu comunidad de vecinos, como es el caso del senador de Amos. No todo el mundo puede tener un espacio para tener recarga eléctrica, pero sí puedes tener bien registradas las energías que consumes, qué huella de carbono estás dejando, cómo son los tratamientos de agua, cómo son los tratamientos de residuos. Entonces yo creo que es algo que ya es materia obligada y materia obligada también en las escuelas de cocina, en el modelo de negocio. Pero como estamos hablando de la hoja de ruta, por ejemplo, el tema de los productores, ¿no? Como lo decía ahora María José, cuando tú lo has mamado, lo has visto desde pequeña, tienes muy claro que el producto, el mejor, lo tienes más cerca, lo controlas, lo conoces, sabes quién lo produce, pero si tuvierais que dar pistas a hosteleros que a lo mejor no están en un entorno rural, porque estamos hablando también de Madrid, lo que decía ahora mismo María, a lo mejor no puedes poner los enchufes eléctricos, no puedes hacer las fotovoltaicas porque estás en un edificio donde pues a lo mejor no tienes la facilidad para hacerlo. ¿Cuáles serían, desde vuestro punto de vista, esas indicaciones, esa hoja de ruta? ¿Qué es lo primero que tienes que ir haciendo? Y luego ya verás, porque, David. A ver, lo primero ya se ha dicho en las anteriores mesas, lo primero es tener un negocio rentable. O sea, lo primero, tener un plan de empresa, hacer un análisis de mercado, ver dónde te ubicas. Uno de los problemas que tenemos muchos de los cocineros es que yo voy a cocinar aquí, voy a hacer mi cocina, ¿vale? Y hay un público para mi cocina, hay un público para mi propuesta, hay un público para lo que quiero vender, van a venir, van a hacer mi negocio realmente sostenible. No, porque sostenible lo primero que tienes que sacar son números. Una vez que tienes los números, entonces tú ya empiezas a plantearte muchas otras cosas. La realidad es esa. Luego, cuando hablamos de comprar de proximidad, comprar de proximidad puede ser ir aquí a Mercamadrid, ¿vale? Entonces tú dices, estoy comprando de proximidad, pero puedes estar comprando salmón noruego. En Mercamadrid, por poner ejemplos, ¿vale? De esa confusión que hablabas antes, de que vivimos en una sociedad que lo mete todo en una bolsa de basura, lo remueve, ¿no? Lo remueve y luego nos sacamos una idea equivocada, ¿no? Ecológico, pues enseguida lo asociamos a comercio justo y a huella de carbono cero, ¿no? Pero las manzanas pueden venir de China y ser ecológicas, porque han pasado el control, porque al final tienen un certificado. Entonces, lo primero es tener esa parte del negocio, los números claros. O sea, montar un negocio tiene que tener los números claros. Y los números claros es que el personal cobre lo que cobre lo que toca, y lo que toca será más o menos, hablamos antes del convenio, pero bueno, es el convenio que hay. Luego tú hasta donde puedas llegar. Que el empresario, porque claro, la esclavitud se ha abolido, ¿vale? Pero la autoesclavitud no. Entonces, tener un negocio responsable, y vosotros me vais a entender bien, un negocio sostenible en el que tengo que echar 18 horas al día, 7 días a la semana, es sostenible para ti. Es una putada física, ¿vale? Que lo hacemos y nos esforzamos. Yo he tenido 2 restaurantes y sé lo que se pasa, ¿vale? Eso por otro lado. Tercero, tema productores. O sea, lo primero que te enseñan en las escuelas de negocios es a financiarte de tus proveedores. Es el claim de las escuelas de la inmensa mayoría. Y eso es una realidad. Y muchos proveedores siguen cobrando a 30, 60 y 90. ¿Vale? Y se sigue haciendo muchas veces. Y es un problema que sigue ocurriendo. Al final, la sostenibilidad hay que llevarla al gran público y a la gran restauración. O sea, podemos seguir haciendo actos individuales, podemos ir generando conciencia individual, pero hasta que esa conciencia no sea global, no vamos a conseguir que realmente haya un cambio. Porque lo decía antes, al final, realmente a día de hoy, los dividendos en la cuenta de resultados todavía no están claros, que la sostenibilidad pague más. Entonces, tiene que salirte de dentro, tiene que ser una apuesta personal. Esa apuesta personal hay que inculcársela a la gente, hay que enseñársela a través de la formación. Para el que tenga que elegir, diga, ostras, sí, pues voy a apostar por hacerlo así. Pero ¿nos fiamos entonces de la autorregulación? ¿Lo dejamos en manos de que la gente sea lo suficientemente responsable, María José, por ejemplo, para creer en eso? ¿O debería haber obligación? Bueno, ya va a haber una legislación, pero que minute y que ponga todos los aspectos, de momento no.
Mira, hace poco me preguntaron, yo estoy muy ligada al mundo de la apicultura, ¿no? Y me preguntaron que cómo el consumidor podía saber si una miel era buena. Es imposible que lo sepan porque no son catadores profesionales de miel. Y evidentemente tiene que haber normas que indiquen de dónde viene la miel, cuánto porcentaje tiene de miel de aquí de España y de fuera. Eso hoy en día no existe. Te quiero decir, la culpa de todo y la responsabilidad de todo tampoco puede caer sobre el consumidor. Evidentemente hay gente que tiene mucha honestidad, como podemos ser los que estamos aquí, y como han dicho antes, hay muchos, ¿no?, procuradores y tal. Y creo que tiene que haber una legislación y que te certifiquen de verdad, como puede ser desde la Unión Europea, que todo eso ya está en manos de cualquiera de nosotros y en la Comunidad Valenciana también, ¿no? Y al final, como ha dicho él, la confusión también viene porque al final un producto ecológico, me gusta mucho, puede venir de muy lejos, ¿no? Entonces eso realmente no es sostenible. Kilómetro cero, también lo ha dicho, ¿no? Que tú vayas a Mercamadrid y compres salmón noruego. Que para mí el kilómetro cero es el que viene a menos de 100 kilómetros y es ecológico. O bueno, yo tengo un proveedor mío que renunció a la certificación ecológica, pero es que lo hace todo ecológico y lo hace economía circular. O sea, tiene sus propias gallinas para qué tal. Es increíble. Entonces, creo que al final es apoyar a toda esa gente que lo está haciendo bien y que la gente se dé... Nosotros desde Lienzo explicamos todo, formamos, hacemos prescriptores de lo que estamos haciendo, la gente que viene a nuestro equipo a trabajar con nosotros, todo ello, si algún día se van, yo creo que seguirán la línea que le hemos enseñado, porque es la línea que les gusta y la línea que les mueve, y por eso están trabajando conmigo, aparte de porque somos sostenibles, se libran 2 días y medio, se cobra muy bien y se vive muy bien. Entonces, claro, o sea, yo creo, y además soy consciente de ello, porque muchos clientes que he tenido, no sé, cuando les contamos el trabajo de la apicultura urbana, muchos nos piden tarjetas, luego van a hablar con los apicultores, quieren montarse colmenas en casa, en empresas quieren poner colmenas tal, entonces hay que remover eso y creo que nosotros lo podemos hacer. Pero no creo que pueda recaer todo sobre el cliente ni podamos ni debamos creer que ellos van a saber elegir y van a poder fiarse de todo si no hay una legislación que regule todo eso. No hablaba solo del cliente, sino de la autorregulación, en que muchas veces se le pide ahora mismo que hay ciertas cosas para las que tienes una obligación legal de cumplir con una serie de requisitos, pero hay otras que se dejan un poco a la conciencia, voy a decir conciencia de cada hostelero o de cómo lo quiere hacer. Entonces, vosotros, por ejemplo, ¿creéis que tiene rédito de momento? Cuando tú haces las cosas bien, ¿la gente lo valora o sois un poco también que estáis ahí luchando contra los molinos de viento? Bueno, yo creo que la gente sí que lo valora. También tú tienes que ponerlo en valor, tú tienes que explicarlo muy bien, que lo que estás haciendo lo haces por algo y de dónde vienen las cosas. Y yo creo que la gente sí que lo valora, ¿no? Importante también, ¿no?, lo que decía ella sobre el tema del trabajo de puertas hacia adentro. Es decir, hay un trabajo sobre la sostenibilidad, sobre el producto de cercanía, sobre qué hacemos nosotros hacia afuera, tocando muchas puertas. Es decir, yo veo mi zona y digo, a ver, de toda la gente que hay aquí, ¿de qué manera puedo colaborar con ellos? ¿De qué manera nos podemos enriquecer el uno y el otro, ¿no? A nivel de aprender, a nivel de... Pero no solo de comida, te digo, de una compañera que hace camisas y nos ha hecho el textil, luego viene a comer. Bueno, pues un poco ese rollo, ¿no? O sea, ¿qué es todo lo que tengo aquí y de qué manera? Incluso hay proyectos en los que yo en un principio no pensaba que tenían nada que ver con un restaurante y al final dices, coño, pues estamos trabajando. ¿Cómo cuál? ¿Hay alguna cosa? Pues, por ejemplo, con el tema de movidas de cocina, de diseño de cocina, al final yo en cocina siempre pues compras el delantal pues, a las X marcas o tal. Oye, pues, ¿por qué no me lo hace esta chica que es que tiene el estudio delante? ¿Sabes? Con el tema de, por ejemplo, ahora que, bueno, hemos hecho una reforma hace muy poco, pues hay mucha gente del pueblo con la que hemos trabajado en la reforma. Gente que hemos aprovechado, por ejemplo, la madera del suelo para hacer muebles, con un señor que antes nos hacía platos, pero se dedica mucho al tema del reciclaje. Entonces, a él le puso esa idea y dijo, hostia, pues esto mola. Y venga, nos pusimos manos a la obra y hemos aprovechado todo el parqué y todos los muebles que hay de pino en el restaurante están hechos del antiguo suelo del local. Qué chulo. Pues bueno, yo no...
Y son ideas que han ido saliendo un poco, dándole vueltas, charlando, hablando. Son, bueno, la gente, esa gente cercana con la que trabajamos, al final acaban siendo, pues, son familias, son amigos. Todo el mundo sabe quién es esa gente. En la reforma hemos estado todos juntos, han comido con nosotros. Bueno, metes a proveedores, ¿no? Pero los metes en tu círculo, ¿no? Y luego está el trabajo hacia adentro. Lo que decía ella, importante, ¿no? Transmitir a la gente que trabaja contigo, que pasa por Montia, que pasa por Lienzo, todo ese trabajo, ese curro que tú estás haciendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego la gente de repente viene y para trabajar en Montia tienes que tener muy claro, por ejemplo, el tema del reciclaje, el tema del gasto del agua, el tema de... Ya no es que el delantal esté limpio, es que no tienes que mancharlo tanto, ¿sabes? Porque esto, cada vez que lo echamos a lavar, esto cuesta un dinero y esto gasta agua y gasta producto. Entonces, vamos a hacer una cosa. Ya no es que para que tú estés limpio tengas que gastar mucho delantal, sino, oye, detalles como intenta no manchar, ¿sabes? Se decía en el cole, ¿no? No es más limpio el que más limpia, Claro. sino el que menos ensucia. En el cole lo decían. Entonces, bueno, al final nosotros damos mucha caña con ese tema, ¿sabes? Pues de los consumos, yo me llevo a los chicos una de las cosas que yo hablo con los chicos cuando vienen, digo, es más importante que te traigas unas botas de campo que te traigas un cuchillo, ¿vale? Porque te voy a tener muchas horas en el monte. Claro, la gente aprende ese respeto por la naturaleza, que la diferencia entre una estación seca y una estación lluviosa, que hay veces que en Madrid, pues hombre, no llueve, pero como tampoco se ve un cambio, pero allí sí tú lo ves el día a día. Ves que si no llueve no hay producto. Ves que si no llueve no puedes recolectar una seta, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues todo ese curro que hemos hecho con la gente, ese curro de puertas para adentro, luego la gente cuando va a otro sitio, la mayor parte de los chicos y las chicas que han pasado por el restaurante, se convierten en eso. Lo que decía María Claro, José. van a otro sitio y flipan, dicen, hostia, a ver, hay sitios que lo hacen súper bien, obvio, pero hay sitios que lo hacen regular. Hay sitios que ni siquiera se reciclan y sitios que tienen la capacidad y el personal suficiente y son unos pedazos de sitios. Y que chicos que han pasado por Monte que me digan, oye, pues es que, tío, yo flipo con esto. Claro. Bueno, sí, pero que igual si no pasas por un restaurante que te esté inculcando esa filosofía, pues al final pues tú lo vas viendo como normal, ¿no? ¿Sabes? Y al final te abres un restaurante y lo haces tú porque te da igual, nadie te ha enseñado, coño, que es que esto hay que hacerlo así y hay que hacerlo así por esto, que lo vas a ver, ¿sabes? Por eso, pero no solamente por convicción, sino porque tienes que entender que eso es bueno en general para todos. Claro. Yo me gustaría terminar, voy a preguntarle a María, preguntando si es rentable ser sostenible, porque al final eso es una cuestión que ha salido aquí también en todas las mesas, que yo creo que es una cosa que preocupa mucho a la gente, ¿no? Y encima, después de una época muy dura que ha pasado la hostelería y las familias, y en general, en España mucha gente se ha quedado con un trabajo de otra manera, ha perdido su trabajo, ha perdido ingresos, y ahora mismo cuando te piden un esfuerzo también te tienen que convencer porque al final, a la larga, como decía por ejemplo con los equipos, ¿es rentable ser sostenible? Bueno, depende de dónde lo mires. Yo creo que es rentable, sobre todo en el tema energético, que es el que controlo yo, es rentable porque el ahorro que haces, si realmente tienes una buena gestión energética, puedes utilizar renovables, puedes utilizar, digamos, o fotovoltaica o lo que es coche eléctrico, te estás ahorrando mucho dinero, sobre todo porque si tú eficientizas, no sé si se dice así, pero bueno. Pero te hemos entendido. Pero me habéis entendido. En los procesos, porque muchas veces, hasta que tú no haces una auditoría energética, lo que dices tú, pues bueno, vas adquiriendo el hábito de esto, de reciclar esto, de los tratamientos de las basuras de esta manera. Pero cuando el proceso realmente es estudiado, ahí es donde vas a dar con ahorros de costes, seguro. Entonces, yo creo que también otra clave es, por un lado, es un ahorro de una factura y, por otro lado, lo que decía él muy bien, si esto se cuenta, también es una razón por la cual la gente te reconoce, forma parte de la identidad del restaurante y hoy por hoy con un comensal que es mucho más sensible y que elige, es un call to action, ¿no? Es un tema que te hace ir al restaurante. Si tú lo cuentas encima, creo que ahí también estás atrayendo clientela, con lo cual hay ventajas, son solo ventajas, digamos. Bueno, pues si la gente que no tenga la suerte de haber pasado por Lienzo o por Montia, por escuchar a David o a María,
Pues yo creo que con lo que se ha dicho hoy aquí en estas mesas redondas se puede animar a mucha gente a tomar ese camino, porque evidentemente es un camino que nos beneficia a todos. Yo quiero decir una cosa. Perfecto. Y es que ser sostenible, esto estaréis de acuerdo conmigo, tiene mucho trabajo. Sí. Mucho trabajo. Mucho Porque curro. estamos hablando de formación y lo que no se dice es, como él ha dicho, el trabajo de campo. Yo me he recorrido y repateado la comunidad para encontrar a todos mis proveedores para tal. Vamos, un trabajo increíble. Todo el trabajo para tener la energía 100% renovable, porque no hay ninguna guía que te dé ese trabajo, o sea, esos proveedores, eso no sé qué. Ya. Eso no está, te lo tienes que currar tú. Y entonces, cuando hay mucho trabajo, lo fácil es hacerlo mal, Claro. porque es lo fácil. Ha vuelto a salir la cuestión del $1.000.000 al final, pero vamos, yo te lo agradezco porque luego la gente en casa piensa. No, es que hay que premiar el trabajo. No, y que a lo mejor a alguien se le ocurre también un negocio de hacer unas guías, a lo mejor, Eso estaría muy bien. para aquí los emprendedores, gente que, pues eso, que pueden hacer guías, viendo cómo lo hacen los demás y ofreciendo también, no solamente en el tema Yo de... me ofrezco a ayudar, a pasar proveedores. La de Valencia es tuya. No, Pues- yo lo regalo. Mira, Repsol, podéis hacer Pero una no. guía soletes a los proveedores que lo hacen bien. Oye, luego hablamos. Vale. David, María, Dani, María José, Gracias. muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, por dar esas ideas. Y muchísimas gracias también a todos vosotros por haber estado aquí. Gracias. Y ahora sí, ya nos podemos pasar ahí, que estamos yo creo deseando todos tomarnos una cerveza de Mau.